Sí, doctor, la escuchamos. Están todos observando la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. Habíamos visto la anterior clase, la primera parte de este tema, acerca de lo que son y constituyen en nuestro organismo los factores constitutivos y las barreras naturales de la inmunidad innata. En esta clase vamos a ver específicamente cómo los microorganismos evolucionan hasta conseguir que el proceso infeccioso consiga activar la respuesta inmune. ¿Qué pasa cuando un microorganismo penetra en nuestro organismo y es capaz de derribar las barreras epiteliales de la piel, por ejemplo? Acude a su encuentro todos los elementos sanguíneos que nos van a proteger en forma innata. ¿Cuáles son estos? Estos son los fagocitos, los polimorfonucleares, los macrófagos y también las células natural killer que las hemos descrito en la clase anterior. Esta inmunidad innata tarda horas para poderse manifestar. Entonces, es importante que ustedes sepan que la manifestación de las células innatas, de la inmunidad innata, es apenas después de surgir unas horas de haberse instalado la infección. Mientras que la inmunidad adquirida o adaptativa, para que recuerden ustedes, que estaba precursada por los linfocitos de clase B, que como células efectoras se iban a convertir en células B efectoras o células plasmáticas para formar anticuerpos, coadyuvados con los linfocitos de clase T, que tenían también células T efectoras. Esa inmunidad adquirida o adaptativa va a demorar en instalarse en nuestro organismo días, alrededor de una semana o 14 días. Imagínense, recién es que vamos a poder formar anticuerpos. Bien, ahora si analizamos las diferencias entre la inmunidad innata y las comparamos con la inmunidad adquirida, podemos ver primero la inmunidad innata. ¿Qué es? Su especificidad es limitada, o sea, quiere decir que no es específica. Está limitada tan solamente a moléculas que están presentes en los microorganismos, mientras que la inmunidad adquirida puede tener una inmunidad amplia y específica para cada antígeno. Ahora bien, la inmunidad innata, otra diferencia grande que tiene, es que puede iniciarse inmediatamente, mientras que la inmunidad adquirida necesita de un periodo de aprendizaje, un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo me coloco una vacuna, la vacuna no me va a hacer efecto en el acto. Va a tener que transcurrir un cierto periodo de tiempo para que se sensibilicen mis células y obviamente ya pueda tener una memoria amplia para ese microorganismo, ¿no es cierto? Porque es específica. La inmunidad innata no tiene memoria, no tiene memoria. En cambio, la inmunidad adquirida presenta una memoria muy amplia. Claro, puedo tener yo memoria y recordar si he enfermado tuberculosis, voy a tener memoria para el Mycobacterium tuberculosis. Si me he enfermado yo meningitis, seguramente que voy a recordar al microorganismo que lo causó, al Neisseria meningitis. Si he enfermado sífilis, seguramente que tengo memoria para el Treponema pallidum, y así sucesivamente. Esa es la inmunidad adquirida, porque la ha adquirido o a través de una vacunación o a través de una enfermedad, ¿no es cierto? Pero la inmunidad adquirida guarda memoria, mientras que la inmunidad innata no tiene memoria, no guarda memoria. La inmunidad, otra diferencia, bien grande. La inmunidad innata no reacciona contra sus antígenos propios. Nunca la inmunidad innata. Mientras que la inmunidad adquirida reacciona contra antígenos propios.
y puede formar en el organismo del huésped una enfermedad o crear una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, puede crear una enfermedad como la artritis reumatoide, otra enfermedad, cualquiera, autoinmune, o el lupus eritematoso sistémico, o la esclerosis múltiple, o la esclerodermia, en fin, cualquiera. Entonces, esas son las diferencias que hacen a la inmunidad innata de la inmunidad adquirida. Ahora, ¿quiénes constituyen la inmunidad innata? Recordando las células, ¿quiénes? Los polimorfonucleares, los monocitos macrófagos, las natural killers, los linfocitos, las células T delta, los linfocitos beta 1, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Mientras que la inmunidad adquirida está compuesta por receptores CD de membrana, por linfocitos T, por el sistema monocito macrófago y los linfocitos B. O sea, tiene sus diferencias totales. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes, si recordamos, de la inmunidad innata? Las barreras. Comenzaremos a nombrar primeramente a las barreras. ¿Cuáles son? La piel, las mucosas, que son capaces de reconocer todas las sustancias que se acercan al organismo y que son extrañas. Ellas presentan receptores TOL, TLs. También presentan algunas moléculas como las lectinas, algunos como los nitritos, los NOS. También tenemos los DRs. Mientras que en la inmunidad innata también se puede producir la fagocitosis por los polimorfonucleares, los mastocitos, las células dendríticas, los linfocitos B, están también al mismo tiempo participando los sistemas enzimáticos de coagulación, el sistema de las quininas, moléculas que son destructoras también de radicales oxígeno y radicales nitrógeno, moléculas que son capaces de activar a otras células o a otras moléculas responsables de la comunicación entre moléculas, que hemos dicho en la anterior clase que se llaman interleuquinas o citoquinas, ¿no ven? Bien, entonces, ¿para qué servían las barreras? Para evitar el ingreso de los microorganismos. ¿Para qué servían las lectinas, los CDs? Para ver cómo funcionan y cómo detectan la presencia de los patógenos. La fagocitosis servía ¿para qué? Era la función que sirve para destruir a los microorganismos. Los sistemas enzimáticos, el sistema de coagulación, las moléculas destructoras, ¿para qué servían? Tenían como función amplificar la respuesta inmune. ¿Para qué servían las otras moléculas que activan a las citoquinas, a las interleuquinas? Como objetivo final tienen lisar los microorganismos o atraerlos y activar a células del sistema inmune al sitio de la agresión. Entonces, es todo un conjunto de moléculas el que compone a la inmunidad innata, que es la primera que va a reaccionar. Ahora, como factores constitutivos de la inmunidad innata, en cada persona está, por ejemplo, o radica la inmunidad de especie, pero a ciertos antígenos. Por ejemplo, la rata que es un roedor, puede resistir a la difteria, al Corynebacterium diphtheriae, mientras que los hombres, los seres humanos como nosotros, no podemos resistir a la difteria y nos vamos a enfermar. Ahora, a eso se llama inmunidad de especie. Hay otra inmunidad que puede ser racial, entre blancos y negros, por ejemplo. Por ejemplo, la raza negra es más susceptible que la blanca a la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis va a atacar más a los negros que a los blancos. Ese es un factor constitutivo de la inmunidad innata. Entonces se llama inmunidad racial. Ahora, puede haber también, la inmunidad innata puede tener un control genético.
Y a eso llamamos nosotros inmunidad de la edad, de los factores metabólicos, de los factores hormonales, y ahí pueden entrar también la temperatura, el influjo del sistema nervioso, todo como controlados genéticamente para cada persona como característica propia de su inmunidad innata. Ahora bien, hay moléculas en nuestro organismo que detectan lo extraño y tienen sus receptores o patrones moleculares. Estas moléculas que son capaces de detectar lo extraño tienen sus receptores o patrones moleculares. Y los receptores o patrones moleculares que son detectados como extraños se denominan o se llaman traditional fathers. O sea, quiere decir patrones asociados a patógenos. Y reconocen moléculas de la calidad de los PAMPs, los peptidoglicanos, los ácidos lipoteicoicos, los mananos y los glucanos. Ahora, hay otros receptores que van a detectar a lo extraño, y ahí tenemos que hablar de los receptores TOL, TLRs. ¿Y dónde están presentes estos receptores TOL, TLRs? Están presentes en las membranas de las células fagocíticas, o sea, de los polimorfonucleares que se van a activar para ir a fagocitar a los antígenos, de las células que son capaces también de comportarse como células presentadoras de antígenos, las células LAN, que son las células asesinas naturales, los TLRs del tipo 3, del tipo 7, del tipo 9, todos esos. Ahora bien, hay moléculas que son capaces también de reconocer lo extraño y ahí podemos charlar de las lectinas. ¿Quiénes son las lectinas? Son unas moléculas que son capaces de tener un receptor, por ejemplo, para un segmento colágeno y otro para el carbohidrato. Y se pueden dividir por esa razón en colectinas, en MBPs, en ficolinas, que se encuentran en el hígado, por ejemplo. O puede haber las LMH pentraxinas, que también están ubicadas en el hígado. Y son moléculas que van a reconocer todo lo extraño que ingrese al hígado. Y ahí tenemos las PCRs, la proteína C reactiva, los amiloides, la PTX3, etc. También podemos hablar, y hoy en día la ciencia habla mucho, de los receptores de residuos microbianos, los surfactantes 4. Hay trabajos de investigación que se hacen en base a proteínas que se pueden producir o que son producidas en el pulmón, en el corazón y en los intestinos y se llaman surfactantes de clase 4. Existen receptores también de proteínas, receptores de proteínas NOT, de proteínas NLR, que tienen o constituyen una defensa innata, por ejemplo, contra ciertos microorganismos, como por ejemplo contra el Helicobacter pylori, que es el agente causal de la gastritis, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, esas moléculas que reconocen lo extraño, hoy en día tienen una gran importancia y han cobrado una gran importancia porque ya se siguen sus rutas de las proteínas. Ahora bien, hay familias estructurales y funcionales de esos receptores FADERS asociados a moléculas de patógenos, los PAMPs. Varias son las familias estructurales. Generalmente tienen dominios ricos en leucina y son los TOL. Hay otros que tienen dominios de lectinas dependientes de calcio. Otros tienen dominios de receptores scavengers. Scavengers es una palabra en inglés que significa que se le atribuye a los leucocitos, a las células blancas que comen carroña, que fagocitan toda la basura del organismo. Entonces, scavengers se llaman a los carroñeros. Y aquí tenemos, por ejemplo, un macrófago, miren, cargado de pentraxinas, cargado de moléculas PAMPs, cargado de todas estas leucinas, de todas estas interleuquinas, activando todo
para fagocitar. Va a fagocitar a las bacterias, a los patógenos. Entonces, el sistema monocito macrófago está funcionando. Hay 3 tipos funcionales. Este es un monocito macrófago, este que les estoy mostrando acá. 3 tipos funcionales. Hay algunos que detectan los receptores secretados, otros estos receptores que está secretando la bacteria, otros receptores endocíticos y otros receptores señalizadores. ¿Cuáles serán los receptores señalizadores? Acá están accionando los liposacáridos, los lipopolisacáridos de los microorganismos. Son señalizadores. ¿Y dónde se encuentran estos? Se encuentran en la membrana plasmática. Ahí están también los CD14, las moléculas de interacción. ¿Por qué? Porque son los receptores de la familia TOL. Y estos pueden reconocer los patrones asociados que se asocian con patógenos. Activan la transducción de señales. Son tan inteligentes estas células que son capaces de activar los factores naturales, los factores killer, inducir una gran expresión de variedad de genes en la respuesta inmune y principalmente intercomunicarse con otras células gracias a sus citoquinas y a sus quimioquinas y comportarse como receptores de señal. Ahora bien, hay sistemas moleculares destructores de microorganismos que recientemente se han descrito y son otros péptidos antimicrobianos que vamos a mencionarlos y que sirven también contra gram positivos o contra gram negativos. Vamos a primeramente hablar de los sistemas amplificadores y moleculares que coadyuvan a la respuesta inmunológica. El sistema del complemento. Yo les decía que el sistema del complemento es un complejo gram del complemento polimolecular, o sea que tiene varias moléculas, 39 a 42 creo que ya son ahora las descritas para el sistema del complemento, proteínas que actúan en cascada, una después de la otra. Y el sistema del complemento es un sistema que va a amplificar la respuesta inmune, o sea, le va a ayudar a todas las células que están procurando deshacerse de los microorganismos invasores. También están, además del sistema del complemento, las defensinas. ¿Quiénes serán las defensinas? Son péptidos pequeños que resultan de la activación de la arginina y se forman, por ejemplo, en los intestinos, las defensinas. Y ahí tenemos a las células Paneth, que también se forman en los testículos o en el epidídimo, en las encías. Hay mucosas también en los pulmones, en el árbol respiratorio. Y también tenemos que hablar de las catlicidinas. Las catlicidinas son capaces de neutralizar a los lipopolisacáridos y almacenarse en los gránulos de los polimorfonucleares. Porque los polimorfonucleares en su citoplasma, vamos a ver en la práctica, poseen ellos numerosos gránulos, además de sus núcleos. Polimorfonucleares tienen varios núcleos, ¿no ve? De distintas formas, unidos por bandas de cromatina. Pero además de ellos tienen gránulos, y esos gránulos son capaces de almacenar catlicidinas, que neutralizan a los lipopolisacáridos. También existen como sistemas moleculares destructores de microorganismos las lactoferrinas, que impiden la formación de biofilms. ¿Por qué? Porque los microorganismos, cuando entran al cuerpo humano o se localizan, por ejemplo, sobre la superficie de los dientes o en cualquier otro lugar, tienden a ubicarse en capas. Una capa, Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, una capa, viene a veces hasta combinando Staphylococcus aureus y se coloca encima, también en capa, y así constituyen unos biofilms terribles de bacterias contra los cuales es imposible luchar. Entonces, estos sistemas moleculares que son destructores de microorganismos, como la lactoferrina, impiden la formación de biofilms. Tenemos ahí la lisozima, una enzima que destruye a todos los gram positivos como el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Y las citoquinas también
que podemos mencionarlas y que pueden ser ubicadas últimamente. Ahora bien, recientemente se han descrito otros péptidos antimicrobianos. Y ahí están, no los he mencionado en la diapositiva, pero pueden tomar nota. Están el emquetín contra gram positivos, el ubifungin, el cromofungin, que también están presentes en los polimorfos nucleares y que son antimicrobianos de baja toxicidad, como sistemas destructores moleculares de microorganismos. Entonces, por favor, pueden aumentar todo esto también en estos sistemas moleculares amplificadores de los microorganismos y destructores de microorganismos. Bien, aquí vamos a quedar, por cuanto hoy día también tenemos nuestra clase de práctica. Y entonces vamos a continuar la siguiente clase viendo cómo circulan y cómo se movilizan los leucocitos. Pero mientras tanto, veamos qué cosita no han entendido. Si tienen alguna pregunta, voy a tomar una foto, un screenshot de todos ustedes para tener constancia de su asistencia. Y nos vemos a las 9 en punto en las clases. Tenemos casi una hora para llegar, entonces estaremos allá. Bien, si no hay ninguna pregunta, a ver, voy a preguntar a la señorita Sindel Siñani. Habilite su micrófono, señorita Sindel. Sí, doctora. Dígame, señorita Sindel, ¿me puede mencionar 3 diferencias de la inmunidad innata con la inmunidad adquirida? Doctora, ¿me podrías repetir? Es que no la estoy escuchando bien, mi señal. No está muy bueno. No. Deme una diferencia de la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. O alguien que me pueda contestar esta pregunta. Doctora, la diferencia sería que la inmunización, que la innata ya lo tenemos en el cuerpo y la adquirida puede ser una vacuna que ayude, Así es. algo así, doctora. Y Muy una bien. consulta, doctora, respecto a las alergias. Está leyendo el libro y dice que son producidas por anticuerpos. ¿Y por qué no se realiza una vacuna contra la alergia? Así para el En paciente no tener general, alergia. en Sí, en realidad, general. en realidad existen muchas vacunas contra diferentes alergenos. Lo que pasa es que las alergias son producidas y tienen un origen diferente. Hay personas que tienen alergias, por decirle, al polen, otras tienen alergia al frío, otras tienen alergia a la grasa, otros tienen alergia a diferentes sustancias, a la penicilina, por ejemplo, a drogas, a fármacos, otras al cloranfenicol, imagínense, otras a las sulfas. Entonces, ¿cómo van a realizar? Lo único que existe contra las alergias son los antialérgicos, que son en realidad fármacos, pero no son vacunas. Son fármacos en contra de la alergia. Por eso es que las personas alérgicas tienen que tener siempre antialérgicos a la mano. Pero los alergenos o antígenos que se comportan como alergenos y que son de distinta naturaleza, tienen pues distintos orígenes. Entonces, imagínense, hay infinitos, ¿no es cierto? Y la inmunidad innata tiene obligación de reconocerlos como sustancias extrañas y obviamente va a dar defensas contra ellos, pero muchas veces no puede porque no los conoce.
La inmunidad adquirida sí, pero no imposible. Cuando hasta ahora hay microorganismos que para nada se ha podido hacer una vacuna, por ejemplo, el SIDA. Sabemos, lo conocemos de hace 20 años al SIDA, desde la década del 80. ¿Y quién ha podido construir una vacuna contra el SIDA, contra el virus del SIDA? Nadie. Hay muchos virus, muchas, que no se puede construir una vacuna hasta el momento. A ver, contra el cáncer, ¿quién ha podido desarrollar una vacuna contra el cáncer? Y el cáncer nos mata día a día, día a día, de diferentes índoles. Y nadie ha podido hacer una vacuna contra el cáncer. Entonces, imagínense si para las vacunas, para las alergias, tendríamos que producir. Nadie ha podido. Todavía no existen. Existen antídotos contra las infecciones tóxicas, algunas cosas así, pero más de eso no hay, ¿no? Bien, otra pregunta relacionada por lo menos con el tema. Gracias, Franz. Por lo menos. Buen día, doctora. A ver, Yolanda. Dígame. Una consulta. Estas moléculas que detectan cuerpos extraños, ¿por qué no son producidas? ¿Por quiénes son producidas? Sí. Por los organismos, por nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo produce y este tipo de moléculas, los receptores de patógenos, todos están producidos por nuestro propio organismo como parte de la inmunidad innata, en respuesta a los antígenos que están ingresando al organismo. Estos receptores, toditos estas moléculas tan interesantes, las interleuquinas, todo lo que constituye la inmunidad. Ya. Bien, ¿otra pregunta? Doctora, una consulta más. Aquí en el libro nos habla de inmunidad adquirida y hay una activa y una pasiva. ¿Eso Sí. a qué se refiere, doctora? Vamos a definir la adquirida y la pasiva. La pasiva es la que se transmite, por ejemplo, de la madre al bebé a través de un suero. Cuando nace un niño, los primeros días, la madre todavía le está pasando en el calostro muchas defensas a su bebé, pero defensas que ella ha adquirido. Por ejemplo, si la mamá tiene 21 años, en esos 21 años de vida, la mamá de repente se ha encontrado con el Mycobacterium tuberculosis, entonces va a tener anticuerpos contra el Mycobacterium. Va a tener anticuerpos de repente contra la salmonela, porque se ha enfermado de salmonelosis durante su vida. Entonces, esos anticuerpos también le va a pasar a la guagua a través del calostro. Hay secreción. Entonces, esas son las inmunidades pasivas. Ahora hay inmunidades adquiridas activas, en que yo me voy a ir a colocar una vacuna contra el COVID y voy a desarrollar una respuesta inmunológica, voy a formar anticuerpos en contra de esa vacuna, de ese antígeno que me está llegando, obviamente, aletargado, medio dormido, porque así son las vacunas. No son los antígenos en potencia, sino nos matarían, ¿no? Nos destruirían. Son partes, pequeñas fracciones de la molécula del virus que nos están ingresando. ¿Para qué? Para que nosotros los reconozcamos, guardemos memoria, nuestra inmunidad va a guardar memoria y en el momento que se presente la enfermedad vamos a tener anticuerpos contra ya ese antígeno. ¿Me ha entendido ahora, Franz? Sí, doctora, sí, queda claro. Entonces, por eso que es muy importante el poder alimentar al niño, la madre haciendo... Por supuesto, por supuesto. En realidad, por eso es que la lactancia materna está indicada hasta los 2 años, hoy en día. Porque mientras mayor cantidad de antígenos le puedas traspasar la madre en la lactancia materna, el niño va a ser cada vez más fuerte. Ok, doctora, ahora sí le he entendido. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bien, muchachos, entonces nos veremos en la práctica. Nicole está levantando la mano, la señorita Nicole García, perdón.